escuchan? Hola, hola, hola. Sí, Gaby, se escucha. ¿Se escucha? Ahí está. Perfecto. ¿Se ve bien ahí? Sí, sí. Ahí está. Bárbaro. Se me cerró el programa recién, por eso me fui de golpe. Bueno, les decía que mientras no nos toque hablar, silenciamos el micrófono para no estar escuchando esos ruidos que por ahí nos distraen. Serían unas barreras de la comunicación ambientales, si recuerdan un poquito lo que venimos hablando. ¿Cuál es la idea de hoy? La idea es seguir con este programa, eh, seguir potenciándonos como líderes, porque esa es la idea. Pero hemos visto que para potenciarnos como líderes tenemos que potenciarnos como qué primero, como personas. Porque el tipo de persona que somos muy probablemente sea el tipo de liderazgo que ejerzamos. O sea, que si yo me potencio como persona, muy probablemente en mi rol de líder me esté potenciando. Y siempre digo muy probablemente porque puede haber excepciones. ¿Sí? Entonces, por esas excepciones, cuando yo digo muy probablemente, es casi seguro, pero puede haber excepciones. Entonces, la idea es seguir aprendiendo, seguir trabajando, principalmente en nosotros para poder después volcar eso en nuestros equipos. Entonces, hemos visto el día lunes qué es ser líder, cuáles son las herramientas que podemos desarrollar. Hemos conocido nuestro cajón de herramientas, hemos trabajado un poquito con eso. Ayer hemos trabajado un poquito más finito hablando sobre lo que es la comunicación y qué tipo de comunicación es la deseable que tenga un líder. ¿Sí? Y hoy vamos a trabajar una cuestión que tiene que ver primero con el aspecto personal, pero una vez ya gestionado en lo personal, yo lo voy a llevar a mis grupos, lo voy a llevar a mis equipos. Y tiene que ver con la gestión del tiempo. ¿Sí? La gestión de tiempo, algo que es tan importante. Algunas cosas ya hemos venido charlando y ahora se van a dar cuenta a qué me refería yo cuando hablaba de por ahí tapar pozos o estas cuestiones que nos llevan mucho tiempo y no tenemos tiempo para hacer esas cosas que después nos van a simplificar nuestra propia tarea y nos van a ahorrar el tiempo. Pero antes de arrancar yo, me gustaría que empecemos rapidito de a uno, comentamos brevemente qué nos gustó, qué nos quedó de la clase o del taller que hicimos ayer. Como María Laura sigue con la mano levantada, vamos a arrancar por ahí. Silencio mi micrófono y te escuchamos, María Laura. Bueno, primero no se baja la mano, no sé qué apreté, pero hablando, bueno, lo que hiciste en la introducción de lo personal, una de las cosas que me quedó fue lo último que hablamos, que era lo de la empatía, las tres dimensiones. Porque, bueno, lo que vos explicabas ayer, que a veces pensamos que nos ponemos en el lugar del otro, pero en realidad nosotros somos... que queremos accionar, queremos que el otro accione como nosotros lo haríamos en realidad, entonces, bueno, hacer hincapié en las tres dimensiones, en el saber qué piensa, qué quiere, qué necesita el otro. Me gustó, digamos, esa parte para ponerla más en práctica. Buenísimo, muchísimas gracias, María Laura. De Eh, nada. voy a ir en el orden que los voy viendo en el cuadrito, así que Virginia, bueno, ahora no te veo, recién te veía. Que alguien hable por mí, dice Virginia. Está sin micrófono, Gaby. Ah, Igual bueno, bueno, bárbaro. no tiene cómo hablar. Que pongan el chat. Que, Ah, exacto, re escribirlo en mal. el chat. Y ¿quién quiere hablar? Graciela. Hola, ¿cómo va? No, para qué ojé, estoy acá con el cuaderno, no se me viene nada en la cabeza en este momento. Pero, bueno, la parte esta de gestionar las emociones, de, o sea, la parte malísima explicando también, cuando empezábamos desde el último. Una Claro. cosa así dijiste, ¿no es cierto? Había que empezar desde el último y de ahí ya, no sé cómo decirlo, pero esa parte. Sí, 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 se entiende. Identificar primero esa reacción que no nos gusta. Eso, ¿Sí? exactamente. Empezar por el fondo, empezar por lo último, por la reacción que se desencadenó. Y bueno, y de ahí ir para atrás, analizando todos los pasos previos que nos fueron llevando a reaccionar de esa manera para poder, ¿qué? Poner los puntos de interrupción y elegir
qué tipo de reacción vamos a tener, porque el sentimiento no lo vamos a elegir. La emoción la vamos a tener. Claramente. Ahora, Sí. cómo reacciono yo a esa emoción es un poco lo que hemos trabajado ayer. Te agradezco muchísimo, Graciela. No, a vos. Maricruz. Sí, hola, ¿me escuchan? Sí. Yo me quedé muy pensativa con el tema de gestión de las emociones cuando vos nos hacías ese esquema como de 3 pasos y la posibilidad de esos puntos de corte, digamos, antes de llegar al paso 3. Entonces, reconocer las posibilidades de un corte y el pensar antes de reaccionar. Siempre tenemos la posibilidad de pensar antes de responder. Está muy bueno eso. Bárbaro, muchas gracias, Maricruz. Ernestina. Gaby es Ceci, pero no tiene micrófono, dice que escribe. Bueno, Ceci, que escriba nomás. Gracias, María Laura. Andrea. Andrea no la veo. No sé, capaz que no está. Ahí está. En el chat. Bueno, los que por ahí ya saben que no tienen micrófono, si lo quieren ir dejando en el chat, buenísimo. Lo van escribiendo, entonces ya después lo vamos viendo. María Hurtado, Mari. Oli. Yo prácticamente lo mismo que Maki. Yo soy mucho de ir al choque antes de pensar. Y está bueno ponerlo en práctica. Los 3 pasos. Generalmente, es verdad lo que vos decías ayer, explicabas que sí, antes de ir al choque, siempre pensamos. Pero uno por ahí no lo tiene en cuenta eso. Y está bueno. Me gustó ponerla en práctica en realidad. Bárbaro. Muchísimas gracias, Mari. ¿Quién más? Silvina, Antonio, María Emilce, María José. ¿Quién quiere compartirnos una perlita de ayer, cortita? Yo no estuve en la charla de ayer, porque no estoy yendo al parque, estoy con carpeta médica, pero bueno, ahora que me podía conectar, desde acá, desde casa, los escucho y me suenan familiares los tópicos de la reunión, ¿no? El hecho de la impulsividad que a veces nos lleva a contestar o a reaccionar, y algunas situaciones a veces son como bastante límites, o a veces algunos momentos terminan siendo la gota que derrama los vasos, ¿no? Porque por ahí no es netamente un problema con una persona, sino que esa persona se nos mezcló, se nos puso en el camino justo cuando al vaso le falta una sola gota. Bueno, la verdad me hubiese gustado ver un poco las herramientas que vieron ayer y sobre lo que estuvieron hablando, pero es muy interesante para tratar el tema. Bueno, muchísimas gracias, María, muchísimas gracias. Sí, un poquito hablamos de eso. A veces, si nosotros no identificamos cuál es la emoción que va a desencadenar en esa reacción, a veces nuestra reacción es hacia otra cosa, digamos. De fondo hay otra emoción y bueno, reaccionamos en una situación en la que decimos, ¿qué pasó? Un poquito de eso también era. Gracias. Antonio había levantado la mano, me parece, ya la bajó. María José. Hola, sí. Bueno, ahí está Antonio. Ahí voy con vos, María José, Sí. perdón. Antonio, te escuchamos. Nada, lo que me había quedado era que siempre hay que primero conocerse para poder identificar las reacciones, más allá de que sean negativas o positivas, siempre hay que conocerse uno mismo para poder trabajar en eso, digamos. Bárbaro, muchas gracias, Antonio. Sí, la clave desde el lunes, que lo venimos repitiendo y lo vamos a seguir repitiendo hoy, la clave está en conocerse. De ahí parte todo. La práctica del autoconocimiento. Exacto. Porque va a ser la base. Porque lo primero que tiene que hacer el líder antes de dirigir un equipo, un grupo, ¿qué es? Conocerse. Liderarse uno mismo. ¿Sí? Uno mismo, sí. Liderarse uno mismo. Y para liderarse necesita
conocerse. Lo mismo vamos a ver hoy. Si yo tengo un equipo, si yo tengo un grupo de trabajo y no lo conozco, vamos a ver cómo lo gestiono sin conocerlo. ¿Sí? María José, ahora sí estoy con vos. Hola Gaby, hola a todos, ¿cómo andan? A mí me pareció que estuvo muy bueno esto de trabajar el optimismo, ese concepto. Sí le agregaría que tiene que ser desde una óptica realista también, en cuanto a lo que nos está pasando, a lo que estamos sintiendo, al ser fieles con nuestras emociones y con nosotros mismos, ¿no? Pero me parece que ese aporte es muy valioso. Focalizarnos, aprender a ver las cosas positivas y apreciar las cosas que nos pasan y que tenemos a nuestro alrededor, creo que muchas veces nos oxigena la mirada. Totalmente, totalmente. Muchas gracias, María José. Y sí, hablábamos de ese optimismo no como un optimismo en el sentido idealista, sino un optimismo que se basaba en la confianza en el futuro, que habíamos hablado que era una confianza que se basaba en ¿qué? En lo que yo sé que soy capaz también, de generar, exacto, y en cómo voy a trabajar y cómo voy a planificar eso. Entonces, claro, de ahí nace el optimismo, porque la verdad es que si yo espero simplemente con optimismo que las cosas sucedan y no hago nada para que esas cosas sucedan, estoy hablando de un optimismo en un sentido quizás ilusorio, ¿no? Totalmente. Bien, ¿alguien más que quiera compartir? Vicky. Entonces, ¿por qué no puedo? Ahí encontré el botón. No sé si me escucha bien, que estoy con el celu. Se escucha bien bajito, si podés hablar un poquito más fuerte mejor. No sé si... ¿Se escucha mejor? ¿No se escucha mejor? ¿Ahí se escucha mejor? Bueno. Se escucha. Bueno, no, la comunicación asertiva. Cómo siempre tratar de llevarlo a eso, un líder, a respetar al otro, tener en cuenta sus derechos y que la otra persona sepa también que eso es un ida y vuelta, que siendo asertivo, que también logro eso del líder, digamos, ese respeto, que se valore mis derechos, que tengo un capricho acá. Eso, más que nada la comunicación asertiva. Bueno, muchísimas gracias, Vicky. Sí, es importante. Ahí está. Ahora sí. Es importante recordar que habíamos dicho que como líderes teníamos que tender a una comunicación con dos características que iban a ser claves en nuestro rol de líder. Teníamos que comunicarnos de dos maneras. Por un lado, de manera efectiva y por otro lado, de manera asertiva, ¿sí? Y que cuando combinábamos y lográbamos comunicarnos de manera asertiva y de manera efectiva, también estábamos potenciando nuestra inteligencia emocional, y ese tipo de comunicación favorecía que nuestro mensaje llegue de la manera correcta, o mejor dicho, de la manera en la que nosotros queremos que llegue, porque ese mensaje si no puede llegar y puede ser interpretado, puede ser decodificado de otra manera distinta. Mucho más si son muchas personas a las cuales le estamos transmitiendo el mismo mensaje. Y es lo que pasaría en un contexto grupal, en un contexto en el que yo estoy transmitiendo un mensaje a 1, 2, 3, 4, 5 y 6 personas. Y ahí volvemos a recordar lo que hicimos el día lunes cuando interpretamos el dibujo que estaba en esta pizarra que había hecho Adriano, y que siendo 20 o 25 personas, había más de 8, 9 o 10 interpretaciones de un mismo dibujo. Entonces, para que eso no nos pase a la hora de transmitir un mensaje, teníamos que tener en cuenta todo esto. Las posibles interpretaciones, las ilusiones cognitivas de nuestro equipo, ¿sí? Entonces, un buen líder, primero es claro y primero alinea y primero se asegura de que en el grupo o en el equipo
se maneje el mismo código. Entonces, cuando se habla de un objetivo, todos vamos a entender que es el mismo objetivo. Cuando se habla de una meta, vamos a entender la misma meta. Cuando se trata de determinadas actividades, todos vamos a entender cuáles son esas actividades. Y no va a haber distintas interpretaciones de un mismo mensaje. Entonces, ¿esto quién lo logra? Esto lo tiene que lograr el líder, el conductor del equipo. ¿Sí? Entonces, primer desafío para un correcto manejo del grupo. Primer desafío para un correcto manejo del grupo es poder alinear estas distintas formas de ver que tiene cada uno. Eso en principio. Por lo pronto, ¿para qué? Para que el mensaje llegue de manera clara. ¿Estamos hasta aquí? Ahora, tenemos que ir un poquito más allá. Porque no es lo mismo que yo transmita un mensaje y obligue al cumplimiento de esa actividad que viene atrás de mi mensaje. Por ejemplo, si yo digo tenemos que llegar a cumplir este objetivo, no es lo mismo que yo exija el cumplimiento del objetivo a que yo despierte en el grupo o en el equipo un interés genuino, individual y grupal por el cumplimiento de ese objetivo. Al cumplimiento del objetivo se puede llegar de ambas maneras. Entonces yo de mínima tendría que, de mínima, 1, asegurar el entendimiento. Se me fue. Creo que se me fue la pizarra. Se los dicto porque se me fue de la pizarra. De mínima, asegurar el entendimiento. Es decir, que mi primer trabajo con el grupo, como líder, es trabajar para que cuando yo transmita un mensaje, para cuando yo indique una serie de actividades, todo el grupo entienda lo mismo. ¿Esto cómo lo voy a hacer? Aplicando lo que vimos el martes y el lunes. Pero lo refrescamos. Eso sería la mínima. Ahora, una vez que yo logré esto, viene lo segundo. Y sería conocer al grupo o conocer al equipo. Y probablemente alguien que esté atento me diría, no, al revés. Yo primero tengo que conocer a mi grupo, porque si yo conozco a mi grupo va a ser mucho más fácil asegurar el entendimiento. Asegurarme de que mi mensaje llegue, ¿es correcto o no? Sí, sería lo lógico. Sin embargo, muchas veces nos vemos en la situación en la que primero se forma el grupo, se nos asigna un grupo, e inmediatamente yo tengo que ver la manera de asegurar el entendimiento de lo que estoy hablando. Porque el conocimiento puede llevarme un poquito más de tiempo. Ahora, una vez que yo me aseguré al menos el entendimiento del mismo código, al menos que estamos en una misma sintonía, al menos que lo que yo estoy diciendo se está entendiendo, puedo enfocarme en conocer el grupo y potenciar después seguramente este entendimiento. ¿Sí? Acá, lo ideal sería poder estudiar el grupo y formarlo uno. ¿Sí? Si yo tengo la potestad de formar mi equipo, sería bárbaro, porque ahí sí yo puedo estudiar primero, formar un equipo en función de los objetivos que necesito, y este punto de asegurar el entendimiento ya vendría casi listo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo me encargué de formar un equipo con determinadas características, con ilusiones cognitivas similares, que potencian lo que yo necesito. Normalmente no pasa así. Normalmente el equipo ya viene dado, nosotros podemos ir potenciando ese equipo, ¿sí? Y generando modificaciones. A veces no de equipo, pero sí de actitudes, que sería lo ideal. Entonces, tengo un grupo, tengo un equipo. Lo ideal sería pasar de grupo a equipo, ¿sí? Pero bueno, vamos a trabajar con lo que tenemos. Esto va a aplicar a ambas, a grupo o a equipo. Después vemos la diferencia entre uno y el otro. Por lo pronto esto es sumamente válido. Sea grupo, sea equipo, sea que lo conformamos, o sea que fue asignado, tenemos que asegurarnos que entendemos lo mismo cuando hablamos.
Y parece una tontera, pero es el inicio de muchos problemas en los equipos. Es el inicio de muchos problemas en los grupos. Damos por sentado que se nos entiende. O damos por sentado que todos entendemos lo mismo. Y ya hemos visto ayer y ya hemos visto antes de ayer que esto puede no ser así. Entonces, lo primero es zanjar, asegurar el entendimiento. Lo segundo, conocer el grupo. Conocer el grupo. Conocer quiénes son las personas que integran este grupo. ¿Para qué? Sí, Mari, te escucho. Gaby consulta, ¿cuál es la diferencia de grupo-equipo? ¿No es lo mismo? No, no es lo mismo. Un grupo tiene determinadas características sociales, ¿sí?, que lo llevan a formar el grupo. Un equipo es distinto. Un grupo se forma de manera natural, ¿sí?, de manera natural, socialmente hablando, ¿no? Se forma a grandes rasgos de manera natural. ¿Por qué? Por coincidencia de intereses. ¿Sí? Yo tengo un grupo de gimnasio. ¿Por qué? Porque todos vamos al gimnasio. Ponele. Un grupo de fútbol. ¿Por qué? Porque tenemos un interés en común que nos agrupa, que es ir a jugar al fútbol. Un grupo de baile. Se van formando distintos grupos a nivel social, por cuestiones profesionales o por cuestiones de intereses. No necesariamente el grupo forma un equipo. Ahora, un grupo sí puede conformar un equipo, y a veces un equipo, ¿sí?, no necesariamente es un grupo, porque se ha formado solo al fin de cumplir un objetivo, ¿sí? Entonces, a grandes rasgos hay muchísimo de teoría de grupos, y sociología aborda la teoría de grupos y la psicología también desde un montón de facetas, características por tipo de grupo, por tipo de interés, por formación, por definición. La idea, la manera más simple de identificar un equipo y un grupo es que en el grupo hay intereses en común, ¿sí?, y en el equipo hay objetivos en común. Y no necesariamente van de la mano. Lo ideal sería poder configurar objetivos en común, pero además generar pertenencia de grupo. ¿Y cómo generaría la pertenencia de grupo? Que esos objetivos en común además también sean un interés. No sé si se entiende la diferencia. Sí, sí. Que esos objetivos planteados, definidos por la organización o por el líder, que yo, siendo parte del equipo, tengo que, con mis habilidades, propensar a que se cumplan, lo ideal sería que además me interesen. Ok, gracias. No, Gaby. de nada, Mari. Lo ideal sería que además me interesen. Y a eso era lo que iba con conocer el grupo. ¿Por qué me sirve a mí conocer el grupo? Porque mi tercer desafío es alinear. Perdón, Gabriel. Sí. Antes de avanzar, si no entendí mal, entonces la pertenencia de grupo sería algo a trabajar en un equipo. Exactamente. Bien. Exactamente. Yo Gracias. tengo dos maneras de encarar una gestión. Una gestión como líder en un contexto laboral. Estamos siempre hablando del contexto de esta capacitación, que es un contexto laboral. Y está bueno aclararlo porque varía muchísimo según eso. En un contexto laboral, yo tengo un grupo de trabajo, ¿sí? Pero en realidad ese grupo de trabajo no necesariamente se configuró como un grupo. Porque si yo entiendo como un grupo una determinada cantidad de personas que comparten intereses, ¿sí?, no necesariamente haya un grupo, un sentido de pertenencia de grupo, porque no hay intereses compartidos. Entonces esta integración grupal en realidad es meramente formal a los efectos de cumplir con mi trabajo. Entonces, yo tengo dos opciones: o descarto de plano la alineación de intereses y me enfoco en lo operativo, en conformar un equipo operativo, ¿sí? Entonces, va a ser eficiente, va a ser un equipo que trabaja bien, pero no va a haber sentido de pertenencia. Se puede hacer. O puedo enfocarme en potenciar ese equipo, generando además
una alineación de intereses. Es decir que, si yo sé que en mi equipo A, B y C tienen un interés específico. Por ejemplo, le pregunto a María, María, ¿por qué trabajas? Y María me dice, trabajo porque quiero construir una casa. Por poner un ejemplo. Y le pregunto a Cecilia, Cecilia, ¿por qué trabajas? Y Cecilia me dice, trabajo porque quiero salir de mi casa para no renegar. Por poner un ejemplo, Cecilia, ¿no? Cualquier parecido con la realidad es pura casualidad. Y le pregunto a Maricruz, Maricruz, ¿por qué trabajas? Y Maricruz me dice, trabajo porque amo trabajar. Yo tengo que en mi equipo A, B, C, distintos intereses, distintas motivaciones. Si yo como líder puedo, los objetivos que tengo a nivel empresa, a nivel institución, a nivel grupo, a nivel gerencia, a nivel organismo, si yo como líder conozco a mi equipo y soy capaz de hacerle ver a María, hacerle ver a Cecilia y hacerle ver a Maricruz que trabajando por el interés X del equipo, ¿sí?, de la organización, en realidad lo que ellos están haciendo es potenciar su propio interés, su propia búsqueda, ¿sí? Consigo alinear los intereses. Entonces, ya Maricruz no solo está trabajando porque yo le pedí X, sino porque sabe que yo pidiéndole X estoy potenciando su propio interés. Entonces, si yo le digo a Ernestina, por ejemplo, a Cele, si yo le digo que si nosotros logramos llegar a determinado objetivo de la empresa, ¿sí?, ella va a poder venir al parque y aprovechar de hacer otras cosas y salir a dar 2 o 3 vueltas por el parque, por ejemplo, en su horario laboral. Ella dice, ¿yo qué hago? Yo estoy saliendo de mi casa, que es lo que quería hacer al venir al trabajo, pero además estoy haciendo otra actividad en el horario de mi trabajo, estoy potenciando, alineando su interés y a su vez yo estoy logrando que ella trabaje mejor por la consecución de lo que quiere el equipo, de lo que quiere el líder y se refleja en el equipo. Entonces consigo mejores resultados. ¿Por qué? Porque ya no ellos tres ya no están trabajando solo por lo que yo les pido como líder, sino que he logrado alinear, he descubierto la manera, conociendo a mi grupo, de hacerles ver cómo potenciándose en el trabajo se potencian en su vida. Y si yo soy un buen líder y los conozco, realmente puedo potenciarlos como personas. Y potenciándolo como personas, los potencio en el trabajo. ¿Se entiende esto? Es un desafío, pero desde luego que es un desafío. ¿Puedo pensar en alinear visiones o intereses sin conocer el grupo? Ni hablar. Ni hablar. Entonces, si vamos de mínima a máxima, porque estas son 3 cosas que dichas son muy sencillas. Ahora, en el trabajo del líder de ejecutarlas, nos pueden llevar meses, años. Pero la potencia de cada una es tremenda. Y los cambios desde la 1, desde asegurarnos el entendimiento, borremos todo lo anterior. Dejemos de dar por sentado que nuestro equipo ya sabe exactamente lo que queremos. Lo dejemos de lado. Arranquemos de cero. De cero. A partir de hoy. Me cuestiono si realmente mi equipo tiene claro qué es lo que le estoy pidiendo. ¿Por qué se los estoy pidiendo? ¿Para qué se los estoy pidiendo? Su función dentro del equipo, la que le asigné. Porque yo lo doy por sentado y muchas veces genero órdenes, genero actividades, genero cuestiones partiendo de una base que estimo que ya está. ¿Qué es esto? Asegurar el entendimiento. Yo ya estimo que todos nos entendemos, que todos saben de lo que estoy hablando.
¿Y era el helicóptero o eran Goku y Piccolo? A los que no estuvieron lunes y martes, hago la aclaración, es un dibujo que hizo mi hijo y cada uno trató de decir qué era ese dibujo. Era una sola realidad objetiva, un dibujo, distintas interpretaciones, 8, 9, 10, lo que pasa en la realidad, ¿sí? Yo tengo mi ilusión cognitiva y veo las formas de las cosas de una manera. No necesariamente el otro ve las cosas de la misma manera. Si yo no me aseguro de entender que todos estamos manejando el mismo código dentro del esquema de la comunicación, si yo no me aseguro de que todos estamos entendiendo lo mismo de esa realidad, de ese objetivo, de esa orden, de esa instrucción, de ese proceso, de ese procedimiento, de esa labor, muy probablemente no lleguen los resultados deseados. ¿Estamos hasta aquí? ¿Sí? Levantemos los deditos así. Bárbaro. Los veo a 3 nomás. Les pido porfa si pueden poner la cámara, porque si ustedes apagan la cámara yo me siento muy solo, en serio. De verdad, gracias. No solo que me siento solo, sino que ayer hablábamos de algo muy importante en la comunicación. ¿Qué era? La retroalimentación y el feedback. Y si yo los estoy viendo, puedo interpretar su retroalimentación y su feedback. Y si no los veo, ando medio a ciegas. ¿Bien? Gaby, yo te debo la cámara. Estoy en mi casa. Sí, no. Está bien. Es Lo que pasa es que yo de golpe veía 5 cámaras y después me quedé con 2. Entonces, por eso la insistencia. Dejemos la cámara prendida. ¿Estamos hasta aquí? Bien. Sí. Entonces, hablamos en genérico, hablemos de manejo de grupo o manejo de equipo. Pero yo tengo que lograr que sea equipo o sea grupo. Lo ideal sería alinear objetivos. Y muy probablemente si yo a un grupo que tenga objetivos alineados le sumo a un grupo que tenga objetivos alineados, le sumo una planificación, ya tengo un equipo. Si yo divido tareas, ya tengo un equipo. Ahora, no necesariamente si divido tareas y planifico y tengo un equipo, tenga un grupo. Entonces, esta alineación nos va a permitir trabajar con la potencia de ambos, con lo mejor de ambos. ¿Sí? Con lo mejor de ambos. ¿Por qué? Porque el cuarto paso, voy a borrar la alineación. El cuarto paso sería delegar y definir. Delegar y definir. ¿Qué cosa? Tareas. Tareas, acciones, actividades. Bien. ¿Y por qué este cuarto paso, ¿sí?, no está luego de conocer el grupo? Antes de la alineación. ¿Por qué creen? No sé si se me escucha a mí o al de la batería. Al de la batería, ¿no? Sí, bueno, hablo un poquito más fuerte. A esta hora siempre pasan. A esta hora y después tipo 3 de la tarde, cuando uno por ahí quiere descansar un ratito. ¡Ja! ¿Por qué piensan, hasta que pase, prefiero escucharlos a ustedes, por qué piensan que puse delegar y definir en cuarto lugar y no en tercero? Si yo ya conociendo a mi grupo, y si entiendo por conocer que ya sé cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus oportunidades de mejora, ¿por qué creen que no directamente delegar y definir y luego alinear? Los escucho, no se peleen, levanten la mano y les voy dando la palabra. Graciela. Es que te veo cara de... Yo quiero Estaba hablar. rogando que no me nombrés, ¿entendés o no? Claro, no tengo idea. No tengo idea ¿No? por qué no pusiste en cuarto lugar y no en tercero, digamos, no se me ocurre. Bien, a ver, ahí... Porque resulta más fácil redistribuir tareas conociéndolos y engranándolos. Ujú. Sí, es cierto. Sí, pero claro. si yo ya los conozco, puedo delegar y definir.
Justamente es como que corremos con ventajas y ya está formado, definido el equipo, alineados y definidos los objetivos para después, digamos, ya ir más a la parte operativa, si se quiere, de la distribución de tareas. Bien, bien, bien. Sí, en parte va por ahí, Maricruz, en parte va por ahí. Cuando yo tengo un propósito, ¿sí? Yo tengo un propósito claro y definido, ¿sí? Negocio mejor. ¿En qué sentido negocio mejor? Negocio mejor en el sentido en el que si yo tengo claro a dónde voy y por qué voy, ¿sí? No me distraigo con otras cosas que si no lo tengo claro ocurre. ¿Y a qué voy con esto? Si yo no me llevo del todo bien con Federico, pero tengo claro que si yo trabajo con Federico, ¿sí?, puedo después disfrutar o acercarme más a mi propósito, muy probablemente, aunque no lo soporte a Federico, pueda trabajar con Federico. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque prima el propósito. Porque tengo claro que es algo transitorio, que es una cuestión de equipo y que en realidad no solo lo hago por el equipo, sino que a mí personalmente me repercute en un beneficio. Me acerca a mi propósito. Entonces, este pequeño detalle de alinear los propósitos personales con los propósitos de la institución, de la empresa, ¿sí?, del organismo, esta tarea que le lleva al líder mucho esfuerzo mental, pero que una vez que lo logra puede trabajar mejor, facilita que a la hora de delegar tareas y de definir los roles, si existieran cuestiones personales, puedan trabajarse mejor. Ahora, sin esto, ¿cuán difícil es que dos personas que no se llevan bien o que tienen un problema previo puedan funcionar y puedan realizar las tareas priorizando el objetivo por sobre esa situación particular? ¿Se entiende? Ahora, yo líder esa situación después la tengo que manejar, no la puedo dejar como que no existiera. Pero me va a ser mucho más fácil delegar tareas y definir, ¿sí?, y evitar roces si yo soy consciente que en esta delegación y definición de roles mi equipo que ya conozco está alineado de manera personal con los propósitos, con los objetivos. Entonces tienen una intención propia, ¿sí? Yo les cuento una pequeña cortita que no sería anécdota, tiene que ver como para clarificar esto. Yo pedí autorización en mi trabajo. Yo trabajo en la Autoridad Metropolitana de Transporte. También trabajo en la Universidad de la Administración Pública, pero ahí doy clase, no es un trabajo, no tengo relación de dependencia. Me contratan para dar las clases. Sí, en la MT tengo relación de dependencia. Nosotros estamos en La Tabela, es un edificio enorme que se alquiló. Toda la parte de abajo están las oficinas. En toda la parte de arriba está en construcción, está en obra. Yo pedí autorización para poner una barra de ejercicios, ¿sí?, arriba. Entonces, fíjense cómo funciona esto. Hasta un mínimo detalle puede potenciar un trabajo en equipo. Pedí permiso para colocar la barra y pedí autorización para que voluntariamente el que quiera llevar alguna pesa, alguna banda elástica, la pueda llevar. 2 o 3 llevaron unas mancuernas, una barra, y está la barra. Entonces, yo compartí una cuestión personal de la importancia de la pausa activa. Lo compartí con 2 o 3 compañeros. Le dije, mira, ¿cómo hago yo? Yo, cada vez que voy al baño, en vez de ir al baño acá abajo, ¿sí?, subo la escalera, voy al baño de arriba, voy a la barra, hago un poco de ejercicio, estiro un poquito, no son más de 5 minutos, ¿sí?, porque no es que afecto la productividad, ya lo vamos a ver, porque no me lleva más de 5 minutos, ¿sí?, y puedo volver abajo y me concentro muchísimo mejor, porque activo la circulación y bajo y bárbaro. Entonces, otro amigo subió, otra chica después subió, se fue compartiendo el beneficio de por ahí hacer la pausa activa
en vez de fumarme un pucho, no porque pero no porque esté en contra del que sale a fumar un pucho. Al que sale a fumar un pucho le sirve, vuelve y se conecta, bárbaro, ¿sí? Sino por presentar una opción, una alternativa. ¿Qué sucedió con esto? ¿Qué sucedió con esto? Que las personas que colaboraron y aportaron material de su casa a este mini gimnasio, ¿sí?, asumieron también un compromiso con esa pausa activa. Y ese compromiso con la pausa activa también generó que en situaciones que había conflicto de estrés, porque dos de los chicos son programadores, ¿sí?, que había situaciones de conflicto de estrés que se trababan porque tienen mucho que hacer y vienen y les piden un montón de cosas fuera de lo que tienen que hacer, y hay todo un procedimiento que por ahí a veces no se respeta, pasa en todos lados, no crean que pasa solamente en una organización. Pero ¿qué pasó? ¿Qué generó esta pausa activa? Que esta persona, en vez de reaccionar de forma violenta o generar situaciones incómodas, directamente optaban por subir, hacer una pausa activa, bajar y seguir trabajando. Y se potenció un montón. Ahora, ¿qué tiene que ver esto? Que estas personas que están haciendo la pausa activa, subiendo arriba, tienen una alineación, un interés particular asociado a su salud y asociado al entrenamiento. Y son personas que, por la carga de trabajo que tienen, muchas veces se iban del trabajo y seguían trabajando en la casa, ¿sí?, y les estaba molestando esto de no poder hacer los ejercicios en ningún momento porque ya no les alcanzaba el tiempo para ir al gimnasio. Una simple alineación de un interés personal potenció el trabajo en 5 o 6 personas de la organización que no son del mismo equipo, pero los potenció. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque ellos tienen una alineación en lo laboral. En esa pausa activa ellos encuentran un descanso, una descarga, sienten que están cumpliendo un objetivo personal que antes no estaban cumpliendo, y eso repercute directamente en el cumplimiento de sus objetivos. Les digo más, hay 2 o 3 que directamente hacen todo el trabajo que tendrían que hacer y se aseguran de que les sobren 10 minutos, entonces 10 minutos antes de irse a la casa suben y entrenan. Entonces potencian el cumplimiento de los objetivos de la institución, del trabajo, y además están alineados con objetivos personales. Entonces se facilita muchísimo esta tarea, ¿sí? Quise poner este ejemplo para que por ahí podamos alinear cómo podría ser una manera de trabajar esto, ¿sí? Podamos tener un ejemplo, una pequeña idea. Después de cada líder depende cómo lo va a ejecutar y cómo lo va a trabajar. Pero la potencia de esto es increíble. Entonces, esta alineación también permite delegar y definir, evitar roces, ¿sí? Igual mañana vamos a ver negociación de conflictos para los casos que ni esto haya destrabado el conflicto, ¿sí? Porque puede pasar que aún asegurándome el entendimiento, aún conociendo al grupo, aún alineando intereses, esa alineación no sea tan fuerte como para evitar que surjan conflictos a la hora de delegar y definir, o por cuestiones del día a día, ¿sí? Puede pasar que en un grupo esté funcionando todo perfecto hoy y ocurra algo que altere la dinámica del grupo. Yo tengo que estar atento a eso y resolverlo. Sí o sí resolverlo. ¿Estamos hasta aquí? Bien. ¿Preguntas? ¿Dudas? Antes que pasemos de tema. ¿Lo anotaron a esto? Asegurar el entendimiento, conocer al grupo, alinear los propósitos, delegar y definir. Ojo, estos 4 pasos son sumamente importantes. El orden tiene que ver con una cuestión de estrategia, pero no me puede faltar ninguno. ¿Estamos? Porque si alguno me falta, mi equipo seguramente no ande como espero. Y en delegar y definir quiero hacer una pequeña pausa, porque estamos muy mal acostumbrados a no tener definidos los roles. Y una persona
que no sabe qué hace y para qué lo hace, muy probablemente en el corto tiempo se canse de hacerlo. Una persona que no sabe qué hace y o para qué lo hace, muy probablemente en el corto tiempo se canse de esa tarea, porque no le encuentra propósito. No encuentra el valor de esa tarea. No puede identificar cómo aporta valor con su tiempo a la organización. Y esto es gravísimo, porque todos, absolutamente todos, necesitamos sentirnos útiles. Y si yo no me siento útil con lo que hago, si no soy consciente del inmenso valor que aporto, probablemente no esté dando todo de mí. Entonces, primero yo líder, tengo que ser consciente del valor que aporto. Pero si yo líder, consciente del valor que aporto, no me encargo de indicarle a cada uno de mi equipo, de indicarle a cada uno del grupo la importancia de su tarea, estoy en un brete. Todos estos pasos se me van a complicar. Entonces, delegar y definir. Cuando yo delego una tarea, ¿qué voy a considerar? Voy a considerar qué persona o qué personas de mi equipo pueden llevarla a cabo de la mejor manera posible en el tiempo que necesito. ¿Bien? Ahora, tengo que ser sumamente claro con el valor que aporta esa tarea. Porque muchas veces nos pasa que nos olvidamos de recalcar esto, nos olvidamos de definir roles, nos olvidamos de definir tareas, todos hacen todo y nadie hace nada. Todos hacen todo y nadie hace nada. Y cuando falta alguien, es un brete. Y acá volvemos un poco a lo que hablábamos de sistemas. La potencia que tiene el sistematizar todo lo que veníamos hablando. Generar buenos hábitos y sistematizar. ¿Por qué? Porque la voluntad es finita. ¿Sí? Entonces una persona puede ponerle buena voluntad a su tarea 1, 2, 3 veces sin saber muy bien para qué. No importa, para que yo lo hago porque tengo voluntad en mi trabajo, en mi obligación. Pero en algún momento esa voluntad es finita. Pero si yo acompañé un sistema, ¿sí? Acompañé un proceso, acompañé un procedimiento y definí un propósito y una importancia de esa labor, yo, por más que no tenga voluntad de hacerlo, sé que esto es parte de un todo, sé que si yo no hago esto hay muchas cosas que no funcionan, sé que tengo una responsabilidad y sé que tengo un proceso. Entonces lo voy a hacer a pesar de mi voluntad. Y si además está alineado a potenciar mis propósitos, con más razón lo voy a hacer aún sin voluntad. ¿Se entiende? Entonces, delegar, definir. Delegar, definir. Si yo no defino roles, no defino tareas. Si yo no delego, ojo, acá en delegar está la confianza y el ego. Esto lo hablamos un poquito. Un buen líder, ¿qué tiene que hacer un buen líder? Sí o sí, antes de liderar. ¿Tomarse el tiempo para qué? ¿Quién lo dice? Para pensar. Para pensar. ¿Y para pensar cómo? Para pensar estratégicamente. ¿Sí? Un líder. Sí. Nosotros tenemos que... ¿Se ve acá? Esta es la torta. ¿Se ve o no? ¿No? Lo imaginemos. A ver. Vengo a escuela hoy. Bueno, mi amor. Adriano. Imaginemos que yo tengo una torta. ¿Sí? Una torta con... Esa torta es el 100%. Es el 100% de las cosas a hacer. ¿Bien? En ese 100% de las cosas a hacer, si yo
tengo que hacer el 70% de las cosas. ¿Por qué? Porque si yo no lo hago no sale bien, porque si yo no lo superviso pueden cometerse muchos errores, porque si no lo supervisé y si no lo trabajé yo, lo más probable es que no esté a tiempo, porque en mi equipo son todos vagos y nadie quiere hacer nada, porque todos me ponen carpeta médica, porque el jefe me pide que lo haga yo, porque yo soy el responsable, por un montón de cuestiones. De la gestión, en mi equipo de 5, yo hago el 75% de las cosas, ¿sí? Yo mal acostumbré a mi equipo a hacer todo yo en principio. Segundo, no me queda tiempo para el pensamiento estratégico, para la planificación y para la definición de roles y tareas. Tercero, si no tengo tiempo para planificar, para pensar y para definir roles y tareas, jamás voy a salir de ese círculo vicioso. Y acá puede haber varias cuestiones, puede haber una realidad. Puede que otra persona no sepa hacer lo que yo hago. Ahora, si yo analizo y veo que capacitar a una persona me va a llevar en el mediano tiempo, en el mediano plazo, determinada cantidad de tiempo, pero ese tiempo yo después lo libero para el pensamiento estratégico y no lo hago, no estoy siendo un líder inteligente. No estoy potenciando a mi equipo. ¿Se acuerdan de lo que hablábamos de liderazgo allá? No estoy potenciando a mi equipo, no estoy desarrollando a mi equipo, ¿sí? Y en algún momento voy a fallar. En algún momento voy a fallar. Por más bueno o por más buena que sea, por más empeño que le ponga, por más esfuerzo que le ponga, en algún momento voy a fallar. Porque no es sostenible en el tiempo. Una persona que hace todo no es sostenible en el tiempo. Y ni hablar que si yo soy el líder es por algo. Y si yo soy el líder es por algo, y ese algo está asociado a una capacidad de ¿qué? De poder ver el todo desde arriba. Y si yo pierdo esa capacidad, difícilmente pueda gestionar. ¿Estamos hasta aquí? Entonces, con esta premisa, tengo que dejar el ego de lado, porque también es ego. Tengo que trabajar mi ego, ¿sí? Porque otras personas no solo pueden hacerlo como yo, sino que mucho mejor. Y qué bueno si puedo integrar en mi equipo personas que lo hagan mucho mejor que yo. Porque eso me da firmeza como líder, no lo contrario. Entonces, potenciar a mi equipo para que las tareas las puedan hacer como yo o mejor que yo. Porque si yo genero que mi equipo pueda hacer las cosas mejor que yo puedo tener más tiempo para reorganizar, para planificar y para seguir potenciando ese equipo. Si no, no. Voy a seguir tapando agujeros de por vida. ¿Sí? Vamos a hacer una pausa de 5 minutos, ¿sí? Para que puedan ir al baño, para que puedan volver a prender las cámaras, tomar unos mates, fumarse un cigarro o hacer ejercicio, la pausa activa que quieran, ¿sí? 5 minutos, son 3:34, 3:39, volvemos. ¿Estamos? Genial, Gaby, gracias. No, por favor. Dale. Adri.